Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos a una nueva semana, la segunda semana de actividades. Esperemos que se interconecten el resto de compañeros e inmediatamente damos inicio. En unos 3 minutos más les vamos a dar plazo e iniciamos el desarrollo de la presente clase. Bueno, señoras y señores, bienvenidos. Un gusto tenerles en la presente sala en la segunda semana, en lo que corresponde. Espero que Buenas les haya noches, ido dicen. súper bien. Muy Buenas buenas noches, noches. Luis. Buenas noches, Buenas Licen. noches, Licen. Buenas noches, Rizep. Muy buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Buenas noches, licenciado. Bienvenidos, compañeros, a cada uno de ustedes. Bueno, mis queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida una vez más y damos inicio al desarrollo de todas las actividades correspondientes a la segunda semana. Espero que les haya ido bien con las actividades que estaban planteadas la semana anterior. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto tenerles en la presente aula, en la presente clase. Espero que sí sigan asistiendo, sigan compartiendo tarde a tarde o noche a noche estos pequeños minutos en relación a la explicación que nosotros vamos a tener. En Buenas pantalla, noches, Listen. Disculpe, yo la otra semana no estuve y no estuve en la clase porque no le di las notas breve y no sé. No entré, disculpe, Listen, hoy día estoy entrando. ya no se preocupe, compañero, usted ya sabe que todas las clases, las explicaciones se quedan grabadas en la plataforma. Usted ingresa a su plataforma y está dividida. De hecho, ya les voy a presentar en pantalla. Ahorita ustedes ya pueden observar el aula virtual de ustedes. Bienvenidos a Ciencias Sociales, 10º año de Educación General Básica. Ustedes ya les había explicado, por el momento están habilitadas dos compartimentos de la plataforma, por decirles así. Primero el texto del estudiante, que ustedes le dan clic y ustedes aquí automáticamente tienen el módulo.
el texto de trabajo que vamos a utilizar durante esta actividad, todo este periodo lectivo. Y tenemos a continuación en la unidad 1, ahí tenemos la semana número 1, unidad 1, semana número 1, los temas que vamos a tratar. De hecho, les voy a dar, en esta clase vamos a acoplar para que tengan una idea más explícita tanto del tema de la semana anterior como del tema de esta nueva semana. Vamos a fusionarle, voy a darles una explicación general tanto de la semana anterior como la de esta semana para que ustedes tengan estructurado, para que ustedes tengan un poco más de conocimientos. La semana anterior, como estábamos arrancando, no tuvimos la oportunidad de explicar el tema anterior. Entonces dice aquí tenemos semana 1, unidad 1, semana 1. Los temas que están contenidos son el crecimiento del sistema educativo, tasas del sistema escolar en el Ecuador para el año 2014 y la educación en el Ecuador. Esos son los temas de la primera unidad. Tenían ustedes, y de hecho tienen hasta el 30, tienen la prueba de diagnóstico de ciencias sociales. Ustedes tienen hasta el 30 de este mes, tienen para desarrollar esa actividad. A continuación tienen el foro de la unidad 1, igual aquí tienen una pregunta que ustedes tienen que dar contestación. Ustedes tienen que leer y en base a esa pregunta que está planteada ahí, en base a eso tienen que responder, ¿sí? Luego tienen la tarea número 1, donde está el material de apoyo, que es el archivo donde está el contenido, o dicho de otra manera, el contenido de la materia que se encuentra en el material de apoyo. Acá al lado ustedes pueden observar, dice tarea 1 de los temas 1, 2 y 3, justo de estos temas que están aquí. Dice temas, de estos temas, de los temas que están aquí, es correspondiente la tarea. Y la clase explicativa, ¿de qué se trata? En este caso, la clase que están recibiendo hoy es la que ustedes van a tener grabada ahí. Ahora pasamos aquí a la semana 2, a los que nos compete la presente semana. Los temas que vamos a tratar son la distribución y tipos de viviendas, los servicios básicos, que es indispensable de identificar cuáles son los servicios básicos que toda la ciudadanía y el Estado tiene que proveer, es una obligación del Estado, y los servicios estratégicos. Esos son los temas que vamos a tratar en la segunda semana, o sea, hoy. Las tareas de la semana 2, tenemos igualmente el material de apoyo, que es la materia en sí, que ustedes pueden volver a leer las veces que ustedes quieran, pueden bajar, pueden imprimir si ustedes así lo consideran necesario, o simplemente lo pueden ver a través de sus dispositivos electrónicos, como celulares, tablets o computadoras. Y posteriormente ustedes tienen la tarea número 2 del tema número 2 de la segunda semana, por eso está 2. Tarea 2, tema 2. Eso ahí tienen, solo eso tienen. La clase que ustedes están recibiendo en este instante es la clase que ustedes van a estar a continuación aquí. A partir del día de mañana ustedes ya pueden revisar, ustedes podrán ver, podrán repetir, de pronto si olvidaron algún tema que se trató en clase, ustedes lo podrán ver ahí, pero eso a partir del día de mañana. Eso se va a ir, de esta manera se va a ir abriendo. La próxima semana será la semana número 3 y la última de esta unidad, y a partir de esa semana ustedes ya tienen, también les anticipo, tienen el test. Ese test sí es valorado ya, ese test es en base a los contenidos que hemos visto, en estos pequeños contenidos que hemos visto durante esta semana, estas dos o tres semanas que hemos tenido de clases. Entonces ese va a ser en base a eso va a ser el test. Así que tienen que seguir revisando, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir revisando periódicamente el contenido, especialmente el material de apoyo. En base a eso es la estructuración de las preguntas para el test final de la unidad. Eso en relación a una breve explicación cómo está estructurada la plataforma. Ahora les paso a indicar, les paso a mencionar, vamos a ver el formato o el documento donde ustedes tienen alojada la tarea, donde les acabé de ver la tarea 2 de la semana 2. Tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Ustedes al darle clic en el icono que ustedes tienen ahí, en el apartado, ustedes se les va a desplegar este documento. Este documento es similar a esto, es donde aquí en adelante, donde ustedes va a estar contenida la tarea. El nombre de la asignatura Ciencias Sociales, la unidad 1, es la vivienda correspondiente, obviamente, dentro del tema 2. Vamos a ver la distribución y tipos de viviendas, servicios básicos y servicios estratégicos, justo lo que estaba en plataforma ya explicado. Tipo de tarea, desarrolle las preguntas planteadas en relación a los temas presentados en el desarrollo de la presente semana.
Eso quiere decir de la presente clase lo que vamos a ver. El objetivo de la tarea es valorar el pensamiento crítico de los estudiantes que reflejen los conocimientos adquiridos durante las clases sincrónicas, lo que estamos ahorita desarrollando, sobre la distribución y tipos de vivienda, los servicios básicos y los servicios estratégicos. Instrucciones de la tarea. El trabajo es individual de cada uno. Deben leer el compendio de la unidad 1-2, eso quiere decir el material de apoyo, ese es el compendio. Son temas, son terminologías que ustedes ya tienen que seguir identificando para el desarrollo de todas sus actividades. Puede ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que ustedes pueden investigar un poquito más para estructurar la tarea, de ser necesario, de que ustedes que encontrar pertinente así, hacer un poco más de investigación, de profundizar un poquito más en el tema, o si no, de lo contrario, ustedes tienen toda la información dentro del material de apoyo. Lo que está aquí marcado en amarillo, que ustedes pueden observar, ese es el tema central, el tema medular de la tarea. Dice, responda las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los materiales más comunes que utilizan las viviendas en el país, en nuestra realidad? Ahí ustedes pueden investigar de qué material nomás está hecho. Puede ser mixtas, puede ser de madera, puede ser entre concreto, puede ser de ladrillo, puede ser de bloque, qué sé yo. Ustedes tienen que investigar esa parte. La siguiente dice, ¿sabes cuáles son los pasos que las personas y las familias deben dar para obtener una vivienda propia? Ustedes pueden investigar. De hecho, en la página del MIES hay una serie de estructuras. También hay las mutualistas en relación a las cooperativas que se orientan a la adquisición de viviendas. Ahí ustedes pueden investigar. Y por último dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrenta el país en el campo de la vivienda? ¿El país abastecerá una vivienda para todos los ciudadanos? ¿Habrá un déficit de vivienda en la actualidad? ¿Ustedes qué opinan? Ahí ustedes también tienen que poner un poquito la parte crítica, porque cada uno de nosotros estamos viviendo esta realidad. No todos tenemos casa propia. Muchos vivimos arrendando. Muchos vivimos, las personas que de pronto tienen la oportunidad de tener casa propia, no tienen con todos los servicios básicos, especialmente en el sector rural. Entonces son cosas que también son una problemática dentro de las características de la vivienda propia de cada uno de los ciudadanos, los cuales ustedes pueden tranquilamente investigar. Y por último tienen este cuadro, que es la consolidación de aprendizaje, dice relaciona. Piensa en los problemas que ocasiona la falta de un servicio básico. Cita ejemplos de la vida práctica. Por ejemplo, dice servicios básicos, falta de electricidad. ¿Cuál sería el problema de la falta de electricidad? No tienen luz, no pueden alumbrarse en la noche, no pueden escuchar noticias, no pueden, en este caso, ¿qué pasara si ahorita nosotros no tuviéramos fluido eléctrico? No pudieran ustedes estar en la sala, ni yo pudiera darles o estarles explicando, ¿no es cierto?, esta clase. Entonces, esa sería una problemática de la electricidad. ¿Qué pasaría por la falta de agua potable? Eso es un servicio básico. Miren, ahí están los servicios básicos que estaban más adelante, en una pregunta anterior. ¿Cuál sería el problema si es que no existiera agua potable? Enfermedades, falta de aseo, una serie de problemas de salud que pueden ocasionar la inexistencia de agua potable. Falla de gas. ¿Qué pasaría? Imagínense lo que pasó en el pasado paro nomás, cuando no hubo como que los transportes pudieran llegar con el gas. ¿Qué suscitó? Muchas personas tuvieron que recurrir ya a métodos anteriores, a cocinar en carbón, a cocinar en leña y una serie de cosas más. Hay un problema si es que no hay el gas. Y la falta de alcantarillado es fundamental. ¿Qué es lo que pasa si no podemos eliminar todos los desechos que produce el hombre? Entonces también es un problema. Entonces ustedes tienen que investigar. Entonces ya les estoy explicando cómo tienen que hacer, cuáles las características de la tarea que ustedes tienen para la presente semana, compañeros. Dice, entrega el trabajo de forma escrita, clara y ordenada, utilice combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido, obviamente de ser necesario. Deben rotular la hoja de la tarea de acuerdo a los siguientes datos. Ustedes tienen aquí estos datos. Entonces ustedes tienen que poner, primerito en la hoja, tienen que poner estos datos. Colegio de Bachillerato, PSI, Ebenecer, nombre del estudiante, curso, fecha, materia, tema de la tarea.
En este caso, el tema de la tarea es facilito. Responde las siguientes preguntas. Eso pueden poner ahí como tema de la tarea. La semana, ¿a qué semana pertenece? ¿Quién me ayuda? ¿Qué número tendré que poner aquí? Semana 2, Licen. Buenas noches. Perfecto, buenas noches, compañeros. La semana número 2, y así vamos a ir continuando con la semana 3, hasta cuando acabemos la unidad. Y ahí otra vez viene la semana 1, la semana 2, y ya les voy a indicar cómo tienen que hacer eso. La siguiente dice, entregue el documento en formato PDF de poder ustedes hacer. Ya saben que ustedes pueden hacer en dos modalidades. De hecho, ustedes todos los deberes tienen que hacerlos a mano. Una vez que ya han terminado, ustedes le toman una fotito con su celular o con cualquier aparato que ustedes tengan y eso lo pueden transformar a PDF o lo pueden poner en un Word y en un documento Word y subir a la plataforma. Revisa las fechas de entrega de la actividad para asegurarse de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido. Eso quiere decir que no se pueden pasar. Recuerden que todas estas tareas solo están abiertas hasta el 30 de este mes. Así es que no se dejen cargar atrasar con los deberes y suban a tiempo las tareas. Recordando que apenas son 3 preguntas y un cuadrito. No creo que se vayan a tomar más de 1 hora en desarrollar esa tarea. Las recomendaciones, dice, revisa la gramática y ortografía, organice las ideas que vaya a utilizar, tome en cuenta los parámetros de tiempo establecidos en relación a la entrega de tareas, revise la rúbrica de evaluación, que es lo que ustedes tienen aquí, esa es la rúbrica de evaluación. Se recomienda la extensión de la tarea máximo 2 hojas o puede salir más. No le tomen en cuenta esta parte marcada en amarillo. Entonces tenemos aquí la rúbrica de calificaciones, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en la unidad número 1, el tema, los servicios básicos, en este caso, el número de la semana, estamos en la semana número 2, que corresponde al 19 de septiembre del 2022, justamente el día de hoy. Criterios de configuración de la actividad, permite entregas desde hoy, 19, la fecha límite de entrega, ¿cuándo será? El 30 de septiembre. Fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de octubre del 2022. Formatos en el que el estudiante debe entregar la tarea pueden ser, como les dije, pueden ser en PDF o pueden ser en Word. Esas son las consideraciones que ustedes tienen en el archivo de la tarea. Eso es lo que ustedes tienen. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud en relación a ese tema. Espero. No, nada, No, Licen. Lice. No, Licen. Espero que, ya listo, compañero. Espero que esté todo claro. Entonces, inmediatamente, por razones de tiempo, vamos a iniciar con explicación del tema que estaba en la semana anterior y por diferentes circunstancias no alcanzamos a explicar. Entonces, vamos a iniciar con la educación. El crecimiento del sistema educativo, así como ustedes están inmersos, hay esta gran oportunidad que nos brinda el Estado a través de las diferentes instituciones que se encuentran funcionando dentro del país. Ustedes están dentro del proceso educativo. El crecimiento del sistema educativo en la segunda mitad del siglo XX, el sistema educativo ecuatoriano tuvo una aceleración, una acelerada ampliación gracias al crecimiento de los recursos fiscales provocado por el auge petrolero y las políticas desarrollistas de los gobiernos. En los últimos lustros se ha incrementado el número de alumnos de prebásica, básica y bachillerato. Igual ha sucedido con el número de profesores. Hubo también un crecimiento de los establecimientos. La ampliación del sistema educativo se dio con el crecimiento de la población en edad escolar. Ahora existen más profesores por alumno y más establecimientos que hace 30 años atrás. Así la población tiene mayor acceso a la educación. Obviamente, recordemos que la educación es una obligación que el Estado tiene que proveernos a nosotros. Ese es uno de los objetivos primordiales del Estado. Eso se encuentra establecido en la Constitución del Ecuador. Ustedes pueden ver en el artículo número 26, ahí se garantiza el acceso a la educación y que la educación tiene que ser de calidad, tiene que ser de calidez, donde el alumno se sienta bien, se sienta cómodo, existe el respeto, exista la unidad, exista la inclusión y una serie de principios más que le permitan al estudiante crecer dentro de su formación académica. El promedio de educación en la población ecuatoriana pasó de 2 años de estudios en los años 50 a más de 6 años en el nuevo siglo. La cobertura de la educación básica ha llegado a casi toda la población. A finales del siglo XX todavía el analfabetismo era de alrededor de 6.8% a nivel nacional.
siendo mayor en el sector rural. A inicios del siglo XXI, el Estado ha redoblado el esfuerzo por declarar el país libre de analfabetismo. Y si nosotros vemos todo el proceso que desarrolló la revolución del siglo XXI, especialmente en buscar erradicar los índices o los porcentajes de analfabetismo, obviamente también a través de programas sociales, obviamente esto generó o también permitió disminuir los índices de analfabetismo a través del programa Manuelita Espejo, a través de los diferentes programas de alfabetización. Esto permitió reducir esa gran brecha que existía entre las personas que no tuvieron la oportunidad de ingresar a una estructura educativa, que no tuvieron la oportunidad de formarse. Dentro del crecimiento del sistema educativo, una de las características del sistema educativo ecuatoriano es el acceso desigual. Los niños de 6 a 11 años asisten masivamente a las escuelas. Esto representa el 99.23%. La población estudiantil de educación general básica, esa es en abreviaturas de GB, cursa estudios de forma significativa y tienen un índice del 96.2%. En cambio, el estudiantado de la educación superior es algo más de un tercio. Eso quiere decir que alcanza el 39.4%. Esto demuestra la disminución de oportunidades para los estudiantes en el nivel superior, sobre todo porque una gran parte de los jóvenes deben trabajar. Y esto sucede no solamente en los estudiantes en edades que deben estar cursando la universidad. Ustedes han visto que la mayoría de las personas, hasta los primeros años de gobierno del presidente Rafael Correa, las personas hacían trabajar a los niños menores de edad. Posteriormente, eso se declaró obviamente como una infracción y por lo tanto los padres eran sancionados de forma penalmente si es que a los menores no se les incluía dentro de los programas de educación y se los mantenía trabajando. Eso es una clara violación que está establecido tanto en la Constitución de la República como en el Código de la Niñez y Adolescencia. Y también está sancionado y penado en el Código Integral Penal. Así es que hasta hoy es vigente todo este tipo de regulaciones jurídicas para, obviamente, tratar de que todas las personas, especialmente los niños y menores de edad, en edad educativa, obviamente se encuentren inmersos en todos los programas de formación y educación. La educación fiscal tiene gran peso e importancia. De estas circunstancias cubre el 76.3% de los establecimientos, el 66.8% de los profesores y el 84.9% de los alumnos. Llama, sin embargo, la atención cierto crecimiento de la educación particular, que tiene el 21% de establecimientos. La educación religiosa representa a menos del 10%. Recordemos que las modalidades que tiene dentro de las diferentes divisiones o modalidades que tiene el Ecuador para ofertar educación dentro del Estado, tenemos las instituciones públicas, tenemos las instituciones mixtas, como son las instituciones municipales, y tenemos las instituciones particulares. Dentro de las instituciones particulares también se encuentran las que son de educación religiosa. En los cambios que se dieron dentro de la organización educativa, las instituciones religiosas y las instituciones militares pasaron a formar parte del Estado. Hoy en día están regresando a la administración tanto de la policía como del ejército ecuatoriano en todos los colegios militares y policiales, así como las instituciones religiosas también están regresando a la administración, en este caso de la iglesia. Aquí tenemos unas tasas porcentuales en cuanto a la tasa de asistencia escolar del Ecuador, en cuanto a los temas que ya habíamos visto anteriormente. Estos son figuras pasteles, se les denomina pasteles, donde se van determinando el porcentaje. En primera instancia tenemos el porcentaje de asistencia a clases, tenemos en amarillo, tenemos el 97.7%, que corresponde a niños, niñas y adolescentes, y el 2.28% de 5 a 17 años asisten a clases en el país. Y así sucesivamente todos los datos que hemos tratado anteriormente se encuentran establecidos tanto en la estructura, en las figuras de pasteles,
como en el código de barras en el cual nosotros podemos ver los diferentes porcentajes de acuerdo a cada una de las características de inserción a los modelos educativos en el país. Tenemos a continuación cómo colaboramos con la educación. Ustedes están colaborando con la educación. Nosotros como docentes estamos colaborando con la educación. Las instituciones, tanto públicas, privadas, también están aportando a la educación. En este sentido, los estudiantes son parte central del sistema educativo. Es importante que se pregunten todos cómo colaboro para mejorar la educación. La respuesta debe comenzar en nuestro propio plantel, con nuestro compromiso de respetar a los compañeros, de respetar a profesores, autoridades y padres de familia, cumplir con nuestras tareas y responsabilidades a tiempo, estudiar y rendir las evaluaciones, ejercer y practicar la sinceridad, la honradez y todos los valores éticos y morales para ser mejores personas cuando el país demande de nuestro servicio. Todos, prácticamente todos, en un determinado momento, nosotros aportamos de forma significativa al crecimiento económico, no solamente de nuestras familias, sino también del país. Al ejercer algún tipo de actividad, estamos generando comercio, estamos generando cualquier tipo de actividad, y obviamente eso tiene que estar correlacionado con la educación. La educación es, si usted no sabe, qué sé yo, les pongo un ejemplo. Si usted no sabe matemáticas, usted no va a poder calcular los vueltos, no va a poder calcular a exactitud cuánto vale un determinado producto. Pero si usted se forma, usted se educa, usted va a tener más facilidad en cuanto a los cambios monetarios. Igual la comunicación, todo lo que nosotros vamos a ver en materia educativa, a ustedes les va a servir a mejorar la calidad de persona, la calidad de formación profesional de cada uno de ustedes. Esos son los temas que ustedes tienen en la primera etapa. Tenemos también, aquí tenemos la educación en el Ecuador. Para efectivizar el derecho de educación, el Estado garantiza el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna, y la obligación en el nivel inicial básico y bachillerato y su equivalente, que ustedes tienen una serie de características en cuanto a las obligaciones que tiene el Estado para el cumplimiento de la educación en el Ecuador. El Sistema Nacional de Educación. El Sistema Nacional de Educación tiene como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, eso quiere decir al alumno, y funcionará de manera flexible y dinámica, justo lo que estamos haciendo con ustedes. Somos flexibles en relación que ustedes tienen que correlacionar, que tienen que compartir tanto su vida profesional, su vida laboral, su vida familiar, obviamente con actividades académicas. Tiene que ser incluyente, tiene que ser eficaz y eficiente. Integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país. Eso quiere decir que todos y todas tienen acceso a este tipo de educación y no pueden ser discriminadas, y más bien todos trabajar mancomunadamente. El sistema educativo intercultural bilingüe es otra de las divisiones dentro de la educación. El sistema de educación intercultural bilingüe forma parte esencial del Sistema Nacional de Educación y viabiliza el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de carácter intercultural, plurinacional y plurilingüe del Estado. Esas son las características fundamentales. Y en cuanto a las necesidades educativas especiales, la autoridad educativa vela porque las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, con la finalidad de que éstas no sean un impedimento para que la población goce de acceso, permanencia y culminación de los estudios. Eso quiere decir que todos los ciudadanos, todos en general, están en las mismas condiciones. Las personas con capacidades especiales también merecen estar inmersas dentro de los programas educativos, y por tanto no pueden ser relegados de todo este proceso de formación. Y pasamos al siguiente tema correspondiente esta semana, que es la vivienda. Todos necesitamos de tener un techo propio, todos desde el momento mismo de la evolución del hombre,
desde el descubrimiento de la agricultura. Eso permitió un cambio bastante fundamental en cuanto al desarrollo, al desarrollo humano que tuvo el hombre desde sus inicios. Dentro de estas características fundamentales que se dio es la vivienda. De un inicio vivían en cavernas, vivían en determinadas peñas huecas, pero a partir del descubrimiento de la agricultura, ellos empezaron a construir sus casas, empezaron construyendo pequeñas chozas, posteriormente construyeron casas de adobe, que muchos de ustedes podrán ver aquí también en el Ecuador como casas coloniales, y posteriormente ha ido evolucionando también la vivienda. En este sentido dice, distribución y tipos de vivienda. Desde inicios de la vida humana, la vivienda ha sido una necesidad fundamental. En ella se asientan las personas y sus familias. Se desarrollan las actividades cotidianas y a veces es también el sitio de trabajo. Muchas de las personas, especialmente en esta pandemia, nuestra casa la hemos adaptado como nuestro lugar de trabajo. La construcción y distribución de la vivienda en el Ecuador va al ritmo del crecimiento de la población, el aumento del número de habitantes y la movilidad de personas hacia las ciudades, especialmente a las más grandes, ha creado una fuerte presión por viviendas. Las provincias donde más se ha concentrado la instalación de viviendas son, en este caso en nuestro país, son en las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay, en menor medida los ríos y el Oro. En el Ecuador, el número de viviendas particulares tipo casa equivale al 72.7%, la vivienda tipo departamento representa solamente el 9.1%, viviendas más precarias como cuartos de inquilinato, medias aguas, ranchos, covachas y chozas y similares a estas suman el 17.8% y es un tema bastante preocupante porque es un porcentaje muy alto, una cifra significativa. La vivienda propia se sitúa en el 67.4%, la alquilada en un 23%, también es significativo ese porcentaje. Estos datos pueden conducir a falsas interpretaciones, porque hay personas que tienen varias viviendas y por otro lado hay una enorme cantidad de personas que no tienen ningún tipo de vivienda. Estas viviendas deben contar especialmente con lo que nosotros denominamos los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos? Es la luz, es el alcantarillado, es el agua potable. Hoy en día es incorporado también el Internet, que nos permite comunicarnos, que nos permite desarrollar algún tipo de actividad, especialmente dentro del área comercial y productiva. En este sentido, los servicios básicos, el número promedio de personas que habitan una vivienda en el país es entre 4 y 5. Eso quiere decir que hay un hacinamiento también dentro de las viviendas. Eso quiere decir que el espacio, dentro de un determinado espacio, viven más personas de las que normalmente deberían vivir. Pero la dotación de servicios básicos es bastante desigual entre el campo y la ciudad. La concentración urbana de las viviendas facilita la provisión de alcantarillado y de agua potable. La provisión de agua entubada dentro de las viviendas urbanas supera el 70%, mientras que en la rural apenas llega el 20%. El servicio de electricidad, cuya provisión resulta más fácil, tiene cobertura muy amplia. El tendido eléctrico alcanza el 99.8% en el sector urbano y el 90.8% en el sector rural. La gran mayoría de las viviendas usan gas para cocinar y para las casas de bareque en la costa ecuatoriana. Esas son las características en cuanto a la vivienda, especialmente en el servicio básico, en lo que al servicio básico se refiere. Las necesidades de mi vivienda. Mi vivienda, como la de todos los ecuatorianos, debe proporcionar una vida digna para mí y para mi familia. Eso quiere decir que debe garantizar el summa causa o el buen vivir a través también de la vivienda. Esto quiere decir que mi vivienda debe ser construida con buenos materiales, como el bloque, como el ladrillo, con habitaciones cómodas para la familia, con alcantarillado y agua potable, que son servicios básicos, servicio higiénico y de electricidad, teléfono, ducha con agua caliente y provisión de gas, obviamente que permita el desarrollo de una vida digna.
También es importante que mi familia mantenga relaciones de respeto y convivencia con los vecinos, que todos tengamos acceso a lugares de socialización y esparcimiento como parques, juegos infantiles y canchas deportivas. Por fin, nuestras viviendas deben también tener acceso al transporte público y sitios en donde se pueda realizar compras y obtener servicios como lavado de ropa, reparaciones, etcétera, etcétera. Todas las comodidades y los servicios que necesita el ser humano para poder desarrollar una vida digna dentro de su vivienda, dentro del desarrollo humano mismo dentro de la sociedad. La disponibilidad del servicio higiénico y ducha ha registrado avances notables. El 62.2% cuenta con ese servicio en forma exclusiva y apenas el 10.3% tiene uso común. El 55% de las viviendas disponen de ducha en uso exclusivo. Eso quiere decir que solo las familias utilizan, nadie más. Pero el 33% no la tiene y el 12% la usa en común. Eso quiere decir que varias familias utilizan la misma ducha. La cobertura de servicio telefónico solo llega a la mitad de la electricidad. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la telefonía celular ha permitido mayor cobertura. En resumen, en las zonas rurales es mayor la carencia de servicios básicos. En las dos regiones más pobladas, costa, sierra, y prácticamente la mitad de las viviendas no dispone de servicio de agua potable y de eliminación de aguas servidas. ¿Cuáles son las aguas servidas? Son las aguas que obviamente está producto de la ducha, de la utilización de los sanitarios, de los lavabos, en la cocina, igual del lavabo, y todo lo que se utiliza para el aseo. Esas son las aguas servidas. Servicios estratégicos. Otros servicios que son estratégicos en la vida de las personas y del cubrimiento de sus necesidades de vivienda son sin duda la vialidad, los accesos a establecimientos educativos, salud, comercio, áreas de esparcimiento y servicios de recolección de basura. El principal contraste entre las viviendas urbanas y las rurales es la marcada deficiencia de los servicios de recolección de basura, en una proporción de un carro recolector por semana en parroquias rurales a 40 carros recolectores diarios en las ciudades. Es claro que las ciudades son centros muy poblados y sus necesidades son mayores, pero las administraciones municipales han desatendido sistemáticamente a las áreas rurales. Y eso genera un problema, y pues de hecho va a generar un problema de salud, porque si existe una producción exagerada de basura, esto va a permitir obviamente que puedan desarrollarse algún tipo de infecciones en relación a los residuos que cada uno de los hogares expulsa a través de la basura. Entonces son las consideraciones en cuanto a estos temas que hemos visto, los servicios estratégicos, hemos visto los servicios básicos y también hemos visto la distribución de la vivienda. Hemos llegado a la parte final, mis queridos amigos, en cuanto a este tema bastante fácil, que ustedes igual lo pueden ver a través de esta clase se queda grabada, o también pueden ver el material que les he compartido en pantalla, ustedes se encuentran en el material de apoyo. De esta manera llegamos con las justas, llegamos al final del desarrollo de esta clase. Espero que haya sido de sumo provecho. Ustedes quedan explicados la tarea que ustedes deben hacer y también la clase, el contenido de la materia. Señoras y señores, que tengan una feliz noche. Deseo que les vaya súper bien y sigan cumpliendo con las tareas. Ya, Lisa, muy buenas noches. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas Hasta mañana, hasta mañana. Se agradece. gracias. Gracias.